Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de la imprenta y la reforma protestante, ¿ok? Pues sin más que decir, vamos al video. Alrededor del año 1438, Johannes Gutenberg inventó un modelo para fabricar tipos móviles de letras con metal fundido, los cuales utilizó en la imprenta. ¿Y qué pasó con la imprenta? ¿Cuál fue uno de los principales, de las principales consecuencias del surgimiento de la imprenta? Bueno, recuerden que el humanismo, este movimiento intelectual, estaba reemplazando a la escolástica y ponía ya no a Dios en el centro de todo estudio, ¿no? De todo, que todo giraba alrededor de Dios, sino alrededor del hombre. Y entonces, para difundir estas ideas, la imprenta iba a tomar un papel de gran relevancia y de gran importancia en este movimiento. ¿Por qué? Porque con ellas iba a poder, valga la redundancia, iba a poder imprimir más textos que hablaran más ideas de todo este movimiento intelectual del humanismo. Entonces, que buscaba básicamente que reivindicar tanto la cultura griega como la romana, ¿no? Es decir, todos estos filósofos antiguos que hablaban precisamente de la naturaleza humana, ¿no? Poniendo al centro al hombre como el centro de todo estudio y considerando factores como la ética y la moral, ¿vale? Entonces, entre estos principales representantes de este renacimiento, de estas ideas humanistas, podemos ver, por ejemplo, por un lado a Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que él tenía ideas de vanguardia, esas ideas que hablaban que él proponía en su texto del Príncipe, que es el más conocido de este autor, de este filósofo. Él proponía una república, lo que ahora conocemos como una república. Bueno, ya ha cambiado, pero más o menos las bases de lo que ahora conocemos como una república. Él proponía eso, y que el poder no solo estuviera en una monarquía absoluta. Entonces él proponía ese cambio. Obviamente este tipo de pensamientos, de ideas de humanismo, de movimientos intelectuales del humanismo, pues le venían ad hoc a los mecenas, ¿no? Que recuerden que los mecenas eran los burgueses, la alta nobleza, los banqueros, los comerciantes de alto estatus económicos, ¿no? Que eran los que venían a patrocinar a todo este movimiento renacentista. Entonces, él fue uno de los principales. Otro que fue muy importante fue Erasmo de Róterdam. Este autor es muy importante porque él escribió un texto que se llamaba Textus Receptus, que más que un texto era una traducción de la Biblia. Es decir, la empezó a traducir, ¿no? Al alemán y a los diferentes idiomas. Y entonces, ¿qué pasó? Que esta Biblia, al ser traducida al alemán, es la que Martín Lutero ocupa para hacer sus 95 tesis a manera de queja, ya sabemos, donde él básicamente estaba en contra de toda esta forma en que decía que pues lo que no está escrito en la Biblia no tiene por qué malinterpretarse o interpretarse a forma personal. Y una de las principales cosas que él atacaba eran las indulgencias, que recuerden que estas indulgencias que eran, pues que decían, pues si no quieres tardarte tantos años en el purgatorio, ya te mueres, y para llegar al cielo tienes que pasar por el purgatorio. Si no quieres tardarte tantos años en el purgatorio, pues éntrale con tanta cantidad, y pues ya te vas a liberar, o vas a liberar a tu familiar que ya se murió, de que dure esos 40 años que se pensaba que duraban en el purgatorio. Pero recuerden ustedes que el purgatorio no figura en la Biblia. Entonces eso fue una invención de la Iglesia Católica, fue una invención que se hacía precisamente para ganar dinero, ¿no? Pero entonces por eso es bien importante este Textus Receptus de Erasmo de Róterdam, ¿no? Entonces, Erasmo de Róterdam, cuando hace esta traducción, hay muchas cosas que pues estaban mal hechas, ¿no? Esas traducciones, cabe resaltar que cuando surge la imprenta se empiezan a imprimir los textos en varios idiomas, pero también empiezan a considerar o a revalorar, por eso se le da el término también de renacimiento, esos textos que ya se habían olvidado, ¿no? Esos textos que ya no se les estaba dando la importancia, sobre todo
sobre todo de la cultura griega y romana. Recuerden que por eso se le llama una reivindicación de la cultura griega y romana, de esos textos precisamente. Entonces, había algunas cosas en las que al hacer la traducción con este Textus Receptus, había algunas cuestiones en las que Erasmo de Rotterdam también estaba, de cierto modo, podemos decir que Martín Lutero se basó mucho en esa traducción para decir, ay, sí es cierto, hay cosas que no vienen, no hay cosas que no están bien, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Sobre todo esto de las indulgencias. Entonces, ¿qué hacen? Que él empieza a hacer sus 95 tesis y Lutero le pide a Erasmo de Rotterdam como consejo, ¿no? Como que, oye, ¿cómo ves tú? Mira, estoy viendo esto, ¿tú cómo me aconsejas? Pero Erasmo de Rotterdam pues era católico, ¿no? Completamente católico. Él dice, no, ¿sabes qué? Como que hacía oído sordo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no me meto, yo no quiero problemas, ¿no? Tan no quería problemas que incluso cuando él hace estas traducciones, el mismo Papa pues lo felicita, ¿no? Lo felicitan todos porque dicen, pues esto es una revolución y esto es muy bueno, ¿no? Pero pues nunca esperaron que iba a surgir alguien como Lutero que iba a empezar a sacar estas cosas en contra. Y entonces él se mantenía como que alejadito, ¿no? Empieza a haber esta guerra de religiones, ¿no? Entre el protestantismo y los países católicos, empieza a haber toda esta guerra. Y entonces llega el momento en el que le dicen a Erasmo de Rotterdam, oye, ¿sabes qué? Decide, ¿no? O eres luterano o eres católico, pero no puedes estar en los dos bandos. Entonces, tanto los católicos como los luteranos empiezan a presionarlo. Entonces, ¿qué hace él? Dice, no, ¿saben qué? Yo me mantengo aparte, pero no quiero tomar partido. Pero es tanta la presión que termina él diciendo, no, ¿saben qué? Si tengo que tomar partido, pues con los católicos, ¿no? Con el Papa, porque pues a final de cuentas tenía mucho más poder, ¿no? Entonces, de hecho, en cierto momento a él le ofrecen un tipo de pensión donde a él le iban a dar cierta cantidad y pues él iba a estar a gusto, ¿no? Y él tenía sus textos, ¿no? Su trabajo era básicamente la traducción de los libros y de los textos, ¿no? Entre ellos la Biblia, pero también los textos literarios de la cultura griega y la romana, no se nos olvide. Entonces, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que incluso aunque Rotterdam ya decidió estar con los católicos, pues él no atacaba directamente a Lutero, él no decía es que lo que Lutero dice está mal, ¿no? Porque él sabía, hasta cierto punto podemos decir que él sabía que lo que Lutero decía era correcto, estaba bien, no estaba fuera de lo que decía la Biblia, pues él estaba haciendo la traducción, ¿no? Y Lutero pues estaba basando mucho en esa lectura de esas traducciones. Entonces, precisamente eso, por no atacar Rotterdam, por no atacar a Lutero abiertamente, pues el Papa se molesta, la religión cristiana católica se molesta, y entonces hasta el extremo donde dice, ¿sabes qué? Prohibido que se difundan sus textos, ¿no? Nadie puede tener esos textos, ¿no? Lo prohíben. Y entonces, pero también, pues no quedó bien, Rotterdam no quedó bien con los católicos, a pesar de que se había ido de su lado, pero tampoco quedó bien con Lutero, porque Lutero, como ya les había mencionado, lo había invitado a que le diera consejo y todo, y de hecho lo invitaba a que pues vieran esa situación, ¿no? Pero como nunca quiso y decidió irse con los católicos, para Lutero, ¿cómo queda? Lutero lo llamaba como un Moisés que simplemente murió en el desierto, pero nunca llegó a la tierra prometida. Recuerden que en este paso de la Biblia nos habla de que Moisés siempre caminó años y años, más de 40 años sobre el desierto, pero nunca llegó a la tierra prometida porque así lo dispuso Dios, ¿no? Entonces, para Lutero fue precisamente como una parábola de eso, de que pues se fue con ellos, con los católicos, pero ni los católicos lo valoraron y hasta prohibieron sus textos, como también Lutero, para él fue alguien que no tuvo el valor para ponerse enfrente. Unos dicen que fue por lo económico, porque como les digo, decidió irse por la pensión esta, y otros dicen que porque pues simplemente Erasmo de Rotterdam no era partidario de ningún conflicto, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener bien en cuenta, pues para que veamos por qué es la importancia de esta imprenta y de este movimiento de reforma de Lutero, ¿sale? Continuamos. El Renacimiento fue también una época de crisis, pues durante esta ocurrieron la Reforma Protestante y la Guerra de Religión.
Así, la Reforma protestante sacudió los antiguos parámetros de la moral feudal y del catolicismo tradicional. Europa quedó dividida en países católicos y protestantes. La Iglesia y los países católicos fomentaron la contrarreforma religiosa. Las guerras de religión y los conflictos internos entre reyes como Enrique VIII de Inglaterra y el clero fueron consecuencias de esa cisma religiosa. La crisis de valores que dicho conflicto representó se agudizó cuando el paradigma heliocéntrico que introdujo Nicolás Copérnico causó nuevas controversias entre el aristotelismo eclesiástico y las contundentes afirmaciones de la astronomía moderna, entre ellas la de Galileo Galilei. Y aquí es importante que recordemos primero qué es el heliocentrismo. Bueno, este heliocentrismo venía a hablar de que ya no era como el típico geocentrismo donde pensaban en ese entonces que estaba la Tierra y que alrededor de la Tierra giraban los planetas, incluso el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, al venir este nuevo conocimiento, que es el heliocentrismo, aquí dice, no, espera. Más bien, el Sol es el centro y los planetas giran alrededor del Sol. Y hay mucho más que nuestro sistema solar, hay mucho más. Eran las bases de lo que ahora conocemos ya como galaxias y todo esto, ¿no? Pero ya cambiaba una mentalidad, por eso trajo más problemas. ¿Por qué? Porque entonces empezaba a comprobar que efectivamente estábamos equivocados o se tenían ideas erróneas en ese entonces, ¿no? Y entonces, este es un movimiento muy importante. Ahora, en cuanto a los países católicos más representativos de Europa era España y Portugal. Y los países protestantes básicamente era Francia e Inglaterra, ¿sale? Y esto, fíjense que también va a tener que ver en cuanto a la conquista, por ejemplo, en América, en el descubrimiento de América. Si ustedes se dan cuenta, Francia, España y Portugal colonizaron, ¿no? Colonizaron y se dio a base de ¿qué? De un mestizaje, tanto de personas, creencias y cultura, ¿no? Fue un mestizaje. Es decir, se unieron con los nativos, ¿no? O se integraron, se integraron con los nativos, ¿no? Se reproducieron y todo con los nativos. Y fíjense en los países protestantes. Los países protestantes, estamos hablando de Francia e Inglaterra, que fue principalmente en Estados Unidos, Canadá, para allá. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos conquistaron. Es decir, ellos desplazaron a los nativos e incluso los eliminaron, pero no hicieron mestizaje con ellos. Desde ahí hay una diferencia en cuanto a pensamiento, ¿no? Entonces ellos tenían ese punto. Otra característica muy importante es que en estos países protestantes surgieron grandes movimientos que van a marcar la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ilustración, que se dio principalmente en Inglaterra, en Francia y un poco en Alemania, ¿no? Después se da el movimiento de la Revolución Industrial, ¿no? Este movimiento de la Revolución Industrial también se dio, básicamente se dio en Inglaterra, pero también se dio en Francia. Después, más para acá, ya por los años 1789, por ahí así, se dio lo que es la Revolución Francesa y se dio la Declaración de los Derechos del Hombre. Las bases de los derechos humanos, y como ustedes saben, pues los derechos humanos son la base de lo que ahora conocemos, por ejemplo, en México como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esos movimientos, ¿dónde se dieron? En países protestantes. ¿Por qué? Por su ideología. Entre aquellas ideologías que tenían es que, por ejemplo, mientras que para el católico, acuérdense que las ideas católicas eran muy represivas, ¿no? Ellos ¿qué decían? No, pues es que Dios castigó a Adán y Eva y Adán lo castigó con el trabajo. Los protestantes decían sí, Dios le dio trabajo a Adán, pero no fue un castigo. Fue una bendición que Dios le dio a Adán. Y por eso Dios nos bendijo con el trabajo y por eso hay que trabajar. Entonces cuando ellos venían con esas ideas, mientras aquí llegan a saquear y a hacer mestizaje y a colonizar y todo esto, y a despilfarrar y a gastar todo esto, los recursos que sacaban, Francia e Inglaterra, que eran protestantes y tenían otra mentalidad, ¿qué
que decían, no, pues vamos a crear industria, vamos a crear fábricas, vamos a crear. Por eso los principales monopolios, ¿dónde se dieron? En Estados Unidos. ¿El padre del capitalismo quién es? Estados Unidos. Incluso hoy en día uno de los países más poderosos del mundo, ¿quién es? Estados Unidos. Si bien no es el más poderoso, es uno de los más poderosos. Y si se dan cuenta, los países latinoamericanos que fuimos colonizados por España y por Portugal, que lo vamos a ver en un siguiente video cómo se dieron estas reparticiones de tierra, pues somos países tercermundistas. ¿Por qué? Pero también tenemos esa característica, somos países más católicos. Y lo digo con todo respeto, no es a manera de ofender ninguna fe religiosa, cada quien cree en lo que quiere, pero es lo que nos dicta la historia. Recuerden que el desconocimiento de la historia nos condena a cometer los mismos errores, ¿vale? Entonces, bueno chicos, esto sería todo por este video. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y recuerden que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.